Les hablaba sobre el cartel primero, que bueno, que este cartel fue un cartel, es más bien, es una obra de Isar, que lo pueden buscar en sus redes, y este cartel o esta imagen más bien me decía a mí, como que me motiva, como que los colores mismos me hacen querer hacer algo, ¿no? O sea, incitan como a sentir una especie de libertad creativa desde mi punto de vista, como de, los colores, no sé, es como cuando ves la naturaleza de alguna manera, ¿no? Y esta es solo una obra, hay muchas obras también que te hacen ver. Esta obra en específico a mí me transmitió y creo que por eso la quise usar. Pero también hay otras que posiblemente no tengan colores, posiblemente tengan colores muy borrosos, muy nítidos, no lo sé, hay una variedad. Pero lo interesante es lo que me llevó a usar esta imagen, que fue esta sensación de libertad creativa. O sea, está súper padre el poder ocuparla para hablar de ese tema que es tan tabú, que es el arte como una cura, ¿no? La pregunta de los 64,000, les decía hace un momento, es: ¿y si nos curamos con arte, qué pasa? ¿No? ¿Qué cosa es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Pues como siempre, la utilidad de lo inútil se basa prácticamente en definir si estas cosas o cualquier otra cosa sirve y para qué, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a definir qué quiero decir con curar, ¿no? ¿Qué significa la palabra cura? Entonces, la palabra cura viene de la palabra latín cura como tal y significa cuidado o diligencia, es decir, ir con cuidado, ir con cautela, por decirlo de alguna manera. Y también les decía que, bueno, ha sido utilizada para los tratamientos médicos, tratamientos espirituales, psicológicos, tratamientos ¿cuál otro? Alternativos como el Reiki, como este tipo de medicinas alternativas que han surgido y que, bueno, son milenarias también, ¿no? Que al final todos tienen como objetivo pues la restauración o la curación de la salud en un organismo enfermo o dañado. No vamos a explicar qué cosa es la palabra enfermedad ni qué cosa es la palabra daño, porque yo creo que está de sobra. Me imagino que comprendemos a qué nos referimos, ¿no? Y también no vamos a hablar de enfermedades en específico, porque hay muchas, hay variadas, y yo no soy médico, pero me queda claro que algo sucede con nuestros sentidos cuando percibimos las cosas. Entonces, ¿cómo percibimos? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué nos dice la intuición? ¿Qué nos dice la imaginación, la memoria, la razón, etc.? Son cosas que sí nos competen de este lado, que es la utilidad de lo inútil, ¿no? Desde la filosofía, desde el arte, desde la pregunta, la duda, etc. Entonces, también quiero recalcar que, bueno, el arte ha sido usado por el psicoanálisis ya desde hace muchos años y el arte al final, desde el psicoanálisis, ha confrontado, más bien ha mostrado esta cuestión del subconsciente que se muestra en lo que hacemos, ¿no? Es decir, estamos creando, pero no nos damos cuenta ni qué estamos creando, porque el subconsciente está mandando mensajes sin que nosotros podamos denotarlo. Habría que hacer una charla intensa con alguna psicóloga, psicólogo, pues para ver ellos qué piensan, qué opinan. Pero desde donde yo lo percibo, no vamos a tocar los temas del psicoanálisis de lleno, ni vamos a meternos en cuestiones que no nos incumben, porque no se trata de analizarlos, ¿no? Se trata de que encontremos de alguna manera pues nuestro sentido y propósito a nuestro propio ser y a nuestro alrededor, ¿no? Qué hacer y qué ser en la vida de acuerdo a esta confrontación que existe con la realidad o con la naturaleza o con la imagen, etc. Entonces, primero vamos a tocar, déjenme me acomodo, ¿en qué beneficia el arte a una persona? Habríamos de pensar que el arte es un hilo conductor entre lo que vivimos y lo que sentimos, es decir, entre el afuera y el adentro, ¿no? Entre mi pensamiento, mi sentimiento, mi sensación, mi percepción del mundo y lo que está afuera, que puede estar completamente natural o completamente civilizado, arquitectónico. O sea, una ciudad, un pueblo, el campo, la calle, o sea, de todas formas hay una dentro y una afuera. Entonces, prácticamente el arte se vuelve un puente entre estas dos cosas, ¿no?
entre mi interior y mi exterior. O bueno, igual ni es mío, no lo sé. Eso sería otro tema. Al final, entonces, el arte puede ayudarnos a liberarnos de ciertas cargas emocionales. ¿Por qué? Porque cuando yo externo, a veces no logro comunicarme lo mejor posible cuando hablo, pero a lo mejor sí logro comunicarme cuando hago una canción, o cuando bailo, o a lo mejor algo se comunica conmigo cuando veo una pintura, o algo se comunica conmigo cuando veo una película, ¿no? No vamos tampoco a definir si el arte es algo que salió en Netflix o no, o si el arte solo viene de la terminología occidental. O sea, aquí la cuestión interesante es ¿qué consumimos en acorde a esto que nos está diciendo algo, ¿no? Que se está comunicando con nosotros? Ahorita vamos a hablar de esto que les voy a mencionar, pero al final pudiera ser que el arte tenga dos papeles, ¿no? O funcione a dos cosas, al hacedor y al espectador. Pero bueno, también lo vamos a tocar un poquito. Entonces les decía que nos puede ayudar a liberarnos de ciertas cargas emocionales y comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y tengo aquí una frase que no me encanta, pero la voy a mencionar, que es de Freud, y que dice: el arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando hay peligro de derrumbe. Y eso también me llamó mucho la atención porque al principio de esta cuarentena escuché la frase de no te preocupes, Orki, el arte nos va a salvar. Y dije, ¿cómo nos va a salvar, no? Pero bueno, ya haciendo como un recuento de los daños de todo lo que ha pasado este tiempo, me di cuenta que efectivamente nos va a salvar. ¿Por qué? Porque la conexión creativa siempre nos va a llevar a solucionar, ¿no? Entonces, inmediatamente, cuando empecé a reflexionar después de la frase de Freud de reconstruirnos cuando hay peligro de derrumbe, creo que es esta cuestión de llevarnos a reconectarnos con el mundo constantemente, porque como les he dicho en otras ocasiones, la vida y el arte no son dos cosas separadas, son dos cosas paralelas, ¿no? Yo no puedo hablar de algo que no he vivido. O bueno, puedo hacerlo, pero eso no significa que lo haya vivido. A lo mejor lo he estudiado, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo he vivido, digo, a través de libros, a través de otras cosas, pero sobre todo, el vivirlo, el permitirte vivirlo, el permitirte experimentarlo. O sea, si vas a leer un libro, vívelo. Si vas a ver una pintura, detente y vela. Si vas a ver una película, disfrútala, ¿no? Entonces son cositas que ayudan un montón a esta cuestión de la reconexión con el mundo, a esta cuestión de encontrar la conexión creativa que nos lleve de alguna manera pues a encontrar las soluciones a nuestras problemáticas diarias, fuertes, rudas o sencillas, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos y estamos un tanto confundidos. Y lo que necesitamos realmente son herramientas que nos ayuden a confrontar las cosas que nos suceden. Entonces el arte se convierte en una herramienta que nos va a ayudar a aumentar las posibilidades que tenemos en el mundo. ¿A qué me refiero? El conocimiento práctico y el conocimiento teórico pues favorece para incrementar nuestro discernimiento. Es decir, cómo voy a elegir y qué voy a elegir. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? El arte se convierte en un medio de infinitas posibilidades. El arte es veámoslo así, es un mundo que nos ayuda a través de sus herramientas, a través de sus materiales, bueno, los materiales en general, a través del conocimiento teórico-práctico, a través de las ideas que nosotros tenemos, a través de la ejecución de la imaginación, a través de la percepción, del análisis, de la reflexión, etc., a poder confrontar, les decía, estas problemáticas que tenemos día a día. Es decir, yo sé y estoy convencida que este año la vida misma, por las razones que hayan sido y como haya sido, nos está invitando a sembrar. Yo estoy convencida de eso.
Y a lo mejor ustedes dirán, es que sembrar y el arte no tiene nada que ver. Pero tiene mucho que ver, porque al final no se trata solo de la pintura, ¿saben? O sea, de una pintura en un lienzo bonito, cuadrado, con marco dorado. No, se trata del ejercicio del proceso creativo. El proceso creativo que nos ayuda a remediar y a solucionar las circunstancias en las que nos estamos atorando, ¿no? También sé que no todo el mundo lo va a hacer y está en su derecho, pero créanme que los procesos creativos se manifiestan cuando estamos solucionando, ¿no? Entonces, bueno, el arte, les voy a leer algo ahorita, el arte juega un papel pues demasiado importante para comprender nuestro sentir, y el arte al mismo tiempo se convierte en una herramienta para confrontar nuestra propia existencia. Y cuando les lea esto, espero que sea más sencillo y se comprenda mejor. Esto es un textito, la primera hoja, que yo me quedé impactada, por eso lo leí, desde la primera vez que lo abrí, porque el libro se llama Imagen e Idea, me parece, y el primer capítulo es la imagen vital. Ahí les va. La actividad artística comienza en el momento en que el hombre se encuentra frente a frente con el mundo visible, como con algo terriblemente enigmático. En la creación de una obra de arte, el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza, no por su existencia física, sino por su existencia espiritual. Y bueno, habla de un personaje que dice que sostenía que la significación del arte estriba en el hecho de que es aquella una forma especial de actividad por la cual el hombre no solo trata de llevar el mundo visible a su conciencia, sino que además se ve obligado a tratar de hacerlo forzado por su propia naturaleza. Entonces, esta actividad que hacemos como humanos de generar arte nos ha ayudado a comprender lo que es en sí el mundo, nos ha ayudado desde el inicio en esta confrontación de la que menciona este libro de la naturaleza y el ser humano, que bueno, dice hombre, pero mujer, hombre, está bien, el ser humano, yo confronto este espacio, yo confronto esta naturaleza, y mi lucha no es física porque yo existo físicamente, ¿no? Mi lucha es espiritual. ¿Por qué? Porque al final la construcción del arte nos va más allá de la propia naturaleza. No se trata tampoco de como querer controlarla, sino como de querer sentirla, querer vivirla, querer reconocer en el mundo mi existencia a través de lo que siento. Somos adictos a sentir, yo siempre lo digo, ¿no? Todos, no nada más yo, todos. Todos somos adictos a sentir, queremos sentir la energía viva de la gracia como de lugar, ¿no? Hay gente que le gusta más sentir a través de sus propios pesos, sus propios dolores, y está bien. Hay gente que es más ligera, más liviana, y le gusta a lo mejor sentir a través del amor o la gracia, como les decía. Pero bueno, ambas yo creo que nos ocurren a todos, aunque estemos más inclinados hacia uno o hacia otro, ¿no? Entonces, pues retomando, el arte... esperen, falta un pedacito. Las artes han sido los medios por los cuales el hombre ha podido comprender paso a paso la naturaleza de las cosas. ¿Por qué y a qué se refiere esto? Vamos atrás, ¿no? El arte surge como una herramienta de representación de movimiento, o sea, a través de las artes empezaron nuestros antepasados a discernir cosas, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo me aventé un documental que hablaba de cómo surge, cómo surge la primera imagen en la mente del ser humano, ¿no? Y yo estaba así choqueadísima por lo que decían, pero decían que, bueno, nuestras primeras imágenes mentales probablemente hayan sido las figuras naturales, un árbol, el cielo, este tipo de cosas que nos confrontamos desde pequeños, y conforme ha pasado el tiempo y hemos aprendido a modelar las cosas naturales, el propio cuerpo, hemos ido avanzando en el conocimiento. Es decir, yo me pongo a pensar y digo, qué locura debió de haber sido la primera vez que alguien se dio cuenta que existía el movimiento. Y sé que suena como, ay, ¿cómo no te vas a dar cuenta que existe el movimiento? Pero es que cuando eres niño y no bailas, solo te dedicas a jugar carritos, no sé,
A lo mejor percibes el movimiento, pero ni siquiera lo nombras, ¿no? O sea, hasta que llega a tu consciente y de pronto dices, ah, el movimiento, todo se mueve, el quinto sol, ¿no? Todo se está moviendo. Entonces me pongo a pensar en ese tipo de cosas. La primera vez que alguien fue consciente de algo, ¿no? En nuestros antepasados, ¿quién habrá sido el primero? ¿Cómo habrá confrontado esas cosas? La existencia de uno mismo, la idea del espejo, ¿no? El ser consciente de que existe a través de la imagen. Por eso la imagen nos engatusa gachamente. Pero bueno, vamos a regresar. Entonces el arte nos ha ayudado a comprender las situaciones de las cosas a través de ¿qué? A través de su ejecución, desde la danza, desde la música, el canto, las plásticas, todas las cosas habidas y por haber. Y esta parte está súper padre. El arte entonces nos ayuda a resolver las situaciones difíciles, ya que articula el proceso que nos conduce a la resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? La capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para superar complicaciones o situaciones difíciles. Y dice entonces que desde el mundo mental hasta el mundo matérico, la resiliencia es algo que nos viene muy bien para enfrentar no solo la vida, sino las enfermedades que pudiéramos tener, emocionales, físicas o mentales. Entonces, si lo vemos así, es prácticamente el arte una posibilidad de que nuestro proceso, y recordemos que proceso pues es una serie de pasos, una serie de cosas que suceden en orden, digámoslo así, que nos va a llevar a poder resolver de mejor manera cualquier situación. Es decir, si yo tengo un oficio de herrero, yo soy herrero, entonces conozco el material del metal y el aluminio y no sé qué otra cosa, ¿no? Conozco el uso de las herramientas, conozco obras de arte o presentaciones pseudoartísticas de cosas que se hicieron a través de la herrería. Bueno, pues mis posibilidades de trabajar para construir un espacio físico son más amplias, ¿no? Desde las ventanas, desde etc, etc. Y si aparte de eso le sumo que conozco sobre vitrales y que tengo un horno, no sé, o sea, se va haciendo más amplio, ¿no? Por eso es que somos un poco como circulares, ¿no? Tenemos bastante información, bastante conocimiento, bastantes habilidades que nos convierten en las personas que somos, ¿no? Siempre y cuando estemos encaminadas a construir. Ok. El arte entonces trabaja nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro cuerpo, ¿no? Desde la construcción de una idea bien planteada. ¿A qué me refiero? La deducción de qué quiero decir con lo que quiero crear. ¿Qué quiero decir con lo que quiero crear? ¿Qué quiero crear? Porque algo voy a decir, ¿no? Regresamos al ejemplo del herrero. Conozco a una persona, papá de un amigo mío que se llama Enrique Díaz. Mis respetos para el señor. El señor ha trabajado a través de las obras de todos estos como bujías o no sé qué sean de los camiones, porque él tiene un taller mecánico. Y con ellas ha construido esculturas increíbles con todas estas piececitas que pinta y que ha decorado su casa increíblemente. O sea, tú entras a esta casa y es un museo, ¿no? A eso le sumas que Enrique también es un buen pintor. Y bueno, a lo que voy con esto es que tiene una idea planteada de lo que quiere para su casa. No tienes que querer simplemente comunicar algo al exterior. O sea, te lo puedes comunicar a ti mismo y se lo puedes comunicar a tu familia, a tus amigos. Y luego entonces si quieres al exterior, ¿no? A tus profesores, a los desconocidos, a los que visiten las galerías, no sé. Pero lo interesante es qué quieres crear porque va a decir algo y qué quieres decir porque vas a crear, ¿no? Y bueno, al final lo materializas a través del cuerpo, a través del espacio, a través de los materiales que usas, etc. Entonces vamos a retomar que el arte se convierte en la comprensión del mundo. Porque para crear, ¿qué necesitas para crear? A ver, ustedes tienen una noción de qué es lo que necesitan para crear. Se necesita no solo materiales, ¿no? Los materiales está bien, yo lo entiendo, es algo invaluable,
pero no es lo más importante, ¿no? O sea, lo más importante es la observación, la intuición, la lectura, la interpretación, o sea, cosas que no tienen un valor, ¿no? Un valor monetario, ¿no? Tienen un valor más allá que trasciende. O sea, yo me acuerdo cuando recién ingresé al instituto, un docente decía, nos hacía preguntas y decía, ¿qué es lo más importante para hacer arte? Todos estábamos vueltos locos contestando, no, pues el talento, maestro, ¿no? Y otros decían, no, pues las ganas de hacer arte y así, ¿no? Obviamente los más habilidosos decían que pues las habilidades y los no tan habilidosos decíamos, no, pues las ganas, ¿no? Y entonces, cuando terminamos de alegar, él decía, no, lo más importante es vivir. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque en acorde a lo que tú te permitas vivir, a lo que tú te permitas sentir, el arte va a entrar como un mensaje y va a salir como un mensaje en la construcción, ¿no? Entonces es importante comprender al mundo a través del arte y el arte mismo nos va a hacer el favor, digamos así, de mostrarle al mundo lo que hemos comprendido, ¿no? Entonces, al final, el arte se convierte efectivamente en esto que les decía de comprender el mundo para materializar nuestros sentipensamientos, ¿no? Lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, prácticamente el arte nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y aunque suene así como trillado y como tabú y bla, 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 es muy fácil reducirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros a través de las piezas, ¿no? O sea, yo no voy a hacer algo de lo que no ubique y algo que no me interese. Digo, con los años también uno va decidiendo, ¿no? Cuando estaba más chavita, pues yo quería hacerle por allá y que me voy a meter a clase no sé qué, porque yo quería probar y quería saber y quería conocer, ¿no? Con el paso del tiempo, todo ese conocimiento se ha encaminado hacia un solo lado, pero para llegar ahí probé diferentes cosas, ¿no? Hay gente que se va por un mismo camino, habemos gente que nos vamos por muchos y regresamos a uno o elegimos uno. Entonces, reconocemos a través de lo que hacemos lo que sentimos y lo que pensamos. Es como hablar o escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te escuchas, es aureal, ¿no? Y aquí en la pieza, pues tú te ves, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿O qué quieres decir en el caso que ya lo tengas más claro? Porque ahí se va a ver reflejado. Por supuesto que ahí se va a ver reflejado, ¿no? Entonces prácticamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y hay algo aquí bastante interesante que les quiero leer que dice, el arte nos permite tomar conciencia de lo que llevamos dentro. El arte puede ayudarnos a entender el mundo, pues es un elemento liberador de nuestro ser. Por eso es que el arte puede curar. ¿Por qué y cómo lo hace? Creo que tiene que ver con la identidad. Cuando tú te identificas con algo, con un género musical o con un artista en específico, empiezas de pronto a identificarte y empiezas como a espejearte. Es como cuando lees una novela interesante, una novela que te atrapa, una novela que tiene personajes complejos, de repente ya estás enganchadísimo con el personaje no sé quién porque te está espejeando algo que tú crees o consideras o ni siquiera te has dado cuenta que se parecen tanto a ti, ¿no? Entonces, cuando te espejeas con algo o con alguien, te permite conocerte. Siempre y cuando seas consciente, si no, probablemente te conocerás de formas un poco más menos visibles, ¿no? Entonces, a través de la identificación es donde siento que vislumbramos lo que somos, ¿no? Y bueno, al final, esto se trata de expectar, ¿no? Esta es la parte donde tratamos de expectar. Por ejemplo, yo alguna vez fui a ver una puesta en escena de un chico que se llama Paco Durán, que estaba acá en el Instituto de Artes de acá de Hidalgo. La verdad nunca había visto su trabajo, pero con ese trabajo que yo vi se me hizo algo muy asombroso. También tenía que ver con las personas que actuaban, por supuesto. Y era algo sobre violencia de género, ¿no? Y yo la verdad nunca me había identificado del todo con una puesta en escena que hablara de violencia de género, ¿no?
Pero en esa ocasión, cuando empecé a ver lo que estaba pasando, como que de repente dije, ay, güey, ¿no? O sea, estaba espejeando algo que yo aparentemente no sentía como violencia, pero bueno, que al verlo en la puesta en escena y al permitirme yo dejarme sentir, que eso es otro tema, pero sería bueno tocarlo. Okay. ¿Se puede? No. Va. Vamos y venimos. Al verlo, al poder espejearme en eso, tuvo que ver con algo que les decía que va a ser otro tema, pero tuvo que ver con dejarse afectar. Entonces yo iba con disposición, porque a mí espectar teatro es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Más que el cine, más que la música, yo espectar teatro es un placer. Entonces yo iba con toda la disposición de ver la puesta y de dejar que sucediera, ¿no? Entonces sucedió y ese dejarme afectar de verdad, pues sí me asombró, sí me afectó de alguna manera, positiva creo. Y en ese momento pude como comprender cosas que no había comprendido hasta de mis propias relaciones, de mis propios vínculos, de mi propia energía como mujer, de la situación que pasa con un hombre, etc., ¿no? No me voy a clavar en esos temas, pero es importante dejarse afectar para que el arte realmente nos cure, pienso. ¿Por qué? Porque nos podemos curar solamente cuando somos conscientes de las cosas que no nos gustan, que sí nos gustan, que queremos, que no queremos, etc. Entonces, bueno, el arte puede mostrar algo que no habíamos visto, y aquí lo tengo apuntado. El arte puede mostrar algo que no habíamos visto y nos puede ayudar a confrontarlo. Es una ayuda a nuestros problemas personales, existenciales, laborales, aquellos que nos mantienen atascados creándonos otras cosas como enfermedades. Entonces, bueno, espectar arte apaga nuestra mente. Pero está padre porque al supuestamente apagar nuestra mente, que es esta mente productiva que te dice, párate, no estás haciendo nada, genera dinero, párate. O sea, esa mente que digamos que es como la más animal de alguna manera porque es la que te dice, sobrevive y sin dinero no vas a sobrevivir. Cuando bajamos esa realidad y nos permitimos vivir otra realidad, entonces regresamos a la realidad, digamos la verdadera realidad, o sea, nuestra realidad confrontativa, pues regresamos un poco más enérgicos, ¿no? Con otras ideas, regresamos más empáticos, regresamos como con una noción extra, ¿no? Y eso es donde yo digo que radica la salud mental que el arte te puede otorgar. También, y no quiero clasificar y tampoco quiero hablar mal de nadie ni de nada, simplemente creo que también hay de arte a arte, ¿no? O sea, hay cosas que yo no especto porque ni me llenan, ni me gustan, ni me dicen nada, ¿no? O me dicen algo que ya sé, como cuando llegan mis amigas y me dicen, Orki, es que el mundo está horrible. Y yo digo, ya lo sé, o sea, que me lo digas, tampoco me va a servir de nada, ¿no? Desahógate, pero hay que hacer algo. Yo así lo percibo. Entonces, bueno, al final es verdad que algo se activa en nuestro cerebro cuando leemos, cuando vemos, cuando olemos, cuando sentimos. Como si yo les decía... ¿a qué huele la tierra mojada? Hay algo inmediatamente que reconoce nuestro cerebro como si se activara y dijera, oh, el olor a tierra mojada, porque lo conocemos, ¿no? Porque hemos estado en una lluvia, hemos estado, ahora mismo que estaba lloviendo, ¿no? Hemos reconocido ese olor antes de que va a llover. Entonces, sí hay algo en esta escena de imaginarios que nos genera desde la imagen, desde la danza, desde... no sé eso, Javier. Desde la danza, desde el área que hayamos elegido espectar en este caso, o hacer o crear, que nos permite de alguna manera tener estos imaginarios despiertos, ¿no? Entonces sí hay algo, quiero que sepan que sí hay algo que se activa en nosotros a través de los imaginarios, de las escenas imaginadas. ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué consumimos? Yo les decía hace tiempo, ¿no? Si consumimos todo el tiempo el cine de ahora que habla de zombies, bueno, pues no va a haber otra cosa más que desierto, zombies, sangre y gente muriendo y gente defendiéndose y matándose. O sea, ¿por qué? Porque el imaginario es ese, ¿no? Si vemos el lado más amable de ese tipo de películas es Sembrar.
Yo lo percibo así, ¿no? Entonces hay que analizar ese tipo de cosas que consumimos. Y bueno, una recomendación. Cuando quieran solucionar algo en su vida, que sea, aunque sea dinero, o sea un problema grave, o sea algo que no hicieron bien y de lo que se arrepienten, aviéntense un libro, contemplen una pintura, pónganse a ver una peli, no de Netflix, sí, pero pues busquen otras, pónganse a ver una puesta en escena, no sé, tengan otra apertura hacia el arte para que el arte mismo les pueda otorgar de una manera pues muy fluida la solución, ¿va? Entonces la pregunta de los 64,000 es si el arte cura. ¿El arte cura entonces o no? Pues no hay una evidencia científica que nos diga sí, no, sí cura y es así, funciona así como lo quieren hacer siempre los científicos, que es como lineal todo, ¿no? Ay, un auto. Pero sí hay algo que es muy evidente y es que el arte genera en nosotros estados de ánimo. Es como entrar a un espacio y encontrar una luz, te va a generar un estado de ánimo. Lo mismo sucede con el arte, ¿no? Nos genera estados de ánimo. Entonces tengo un ejemplo de un hospital. Un hospital que quiero que ustedes se pongan a visualizar en su mente la última vez que fueron a un hospital y qué sucedió. ¿Cómo era el hospital? ¿De qué color? ¿Dónde estaban sentados? No quisiera que recordaran escenas trágicas, sino el espacio. Y que pensaran ahí en ese pasillo, en esa sillita o ahí parados donde estaban, ¿qué hubiera pasado si el muro de enfrente tuviera una pintura? Una pintura colorida como la que salía, la de Is, que sale en la historia de esta utilidad de lo inútil. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué posibilidades hubieran sido en tus pensamientos, ¿no? Entonces, regularmente no nos ponemos a pensar en eso porque el espacio, yo lo percibo así, el espacio alguien lo eligió por nosotros, ¿no? O sea, yo no elegí que hubiera un Miguel Hidalgo aquí adelante cerca de galerías, ¿no? Alguien lo decidió por mí y ya lo puso. Pero bueno, el Miguel Hidalgo es lo de menos. O sea, otro tipo de cosas como los grafitis vandálicos que yo de verdad digo fuchi. Hay otros que digo mis respetos, pero que dices, o sea, yo paso por aquí y me chuto este sitio y me dice algo todo el tiempo, aunque no me dé cuenta que me está diciendo algo, ¿no? Entonces los hospitales son un buen ejemplo para decir, bueno, ¿qué pasa si yo meto en un hospital una obra, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué quiero que diga la obra? ¿Qué quiero que le comunique a los pacientes, ¿no? A la gente que está ahí adentro. Entonces el espacio también se ve influido por este tipo de cosas. Les quiero leer algo, no sin antes hablar de que bueno, el arte no tiene la obligación tampoco de sanar nada, ¿no? O sea, no es, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer arte para sanar. No, es una recomendación, ¿no? Netamente es una recomendación. El arte es viable, desde la música, el arte que elija, no importa, porque para todos hay. Pero sí está interesante que aunque no estemos, yo por ejemplo no soy tan musical, pero aún cuando no soy tan musical, cuando alguien recomienda algo, digo, bueno, pues lo voy a escuchar, aunque no siempre lo hago, en momentos lo hago y digo, ¿qué es esto? ¿Qué siento? O simplemente dejo que pase y sentir, ¿no? Me dejo sentir y me dejo afectar y digo, bueno, a ver, ¿no? Entonces está padre poder llegar a eso. Pero bueno, les voy a leer, ¿qué es? Página 64. Este es un librito de Bernard Berenson que dice: la lucha por sobrevivir en un universo donde tenemos que defendernos incesantemente contra toda clase de presiones y amenazas exteriores nos ha convertido en seres que, con raras excepciones, perciben en un objeto visible solo aquellos rasgos que puedan servirnos o estorbarnos, lo que debemos evitar y aquellos a los que debemos acercarnos. Cuanto más éxito tengamos, más perderemos de vista los otros elementos de un mismo objeto. Para la mayoría de nosotros, este objeto queda reducido a un simple signo, atenuado hasta ser una cifra o decolorado hasta no ser más que una mancha.
Las únicas personas inmunes por naturaleza o por preparación a este proceso desintegrador son los científicos y los artistas. ¿Por qué? Porque contemplamos, porque observamos las cosas que a veces los demás dicen, ¡ay, qué hueva! ¿No? O sea, observar cómo nace la vida, observar qué está haciendo mi sobrina, observar cómo se mueven las cosas, observar cómo el sol sale todos los días. O sea, observar yo creo que es lo que hace que seamos simplemente como esa posibilidad, ¿no? Bueno, vamos a la 30. Esto es hermoso. Dice, todo individuo que siente la necesidad de una sociedad humana debe aprender a tener conciencia de su responsabilidad hacia el arte, casi tanto como hacia la vida. No debe dar estímulo a las formas indeseables, no se diga a las formas embrutecedoras, no solo de la vida, sino también del arte. Esto puede realizarlo solamente si se toma la molestia de educarse a sí mismo para el mundo ideado, así como lo hace para el mundo real, porque el arte puede proporcionar el escape más seguro al tedio del totalitarismo que nos amenaza. Este arte no debe ser temerario, caprichoso, fantástico, como es permitido en épocas de libertad, sino que debe consolarnos, ennoblecernos y transportarnos del mundo prosaico a los reinos de la felicidad ideada. Entonces, no se trata de generar fantasía, se trata de que esta fantasía nos lleve a un bienestar matérico, mental, espiritual, un ejercicio que finalmente nos haga sentir bienestar con lo que vivimos, con lo que somos, con lo que tenemos, etc. Entonces, yo sé que el que alguien diga, no, ¿sabes qué, Orqui? Te voy a hacer un mural en tu casa, no va a solucionar muchas cosas en mi vida, pero les aseguro que me voy a acostar en este sillón que tengo a contemplarlo. En los momentos en los que quiera, pueda y sienta ganas de hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Y va a existir un diálogo con esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a saltarnos todo esto porque ya nos está comiendo el tiempo. Y bueno, vamos a ir a hablar entonces que eres espectador o eres creador, ¿no? Cualquiera de las dos es muy gratificante. No tienes que estar creando, yo no digo, ay, pónganse a pintar, pónganse a hacer, o sea, es una posibilidad, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, háganlo, creo que siempre se puede más bien, si lo quieren hacer, háganlo, les va a dejar algo más en su ser que no se los va a dar cualquier cosa que compren, o sea, es otro mood, ¿no? Y también entonces pensar en, si no lo hago, porque no, la verdad no, bueno, no lo hagan, pero contemplen, escuchen, bailen, canten, pero sucedan, ¿no? Sucedan con estas cuestiones del arte. Yo recuerdo a una maestra que se llama Gabriela López, que ella dijo una frase bastante interesante, yo creo que ni se ha de acordar que la dijo, no lo sé, que decía, el proceso es lo más importante de la obra, porque allí es donde tú cambias. Entonces, para todos aquellos que expectan, sucede algo, ¿no? Sucede que me dejo afectar. Para todos aquellos que creamos, sucede no solo que me dejo afectar, sino ya me dejé afectar, ahora qué hago con esto, ¿no? Sucede entonces que en el proceso cambiamos. ¿A qué me refiero? Un escultor. Tenemos un escultor que tiene una piedra, no sé de piedras, pero bueno, una piedra grandota y muy difícil de esculpir, y tarda 1 año y medio esculpiendo. Y ustedes van a decir, 1 año y medio esculpiendo. Hay gente que tarda 1 año y medio esculpiendo una pieza. Y lo que sucede en esta situación, en esta acción de esculpir la piedra, es que esa misma persona, el escultor, está esculpiendo su paciencia. Es decir, en 1 año y medio, él cultivó su propia paciencia a través de algo que él quiso crear y que sabía que iba a costar tiempo y trabajo durante X cantidad de tiempo, ¿no? Eso es como a lo que me refiero, los procesos creativos que decía esta Gabriela, ahí es donde tú cambias.
Lo más importante para un hacedor muchas veces no es la obra, sino el proceso, porque en el proceso es donde yo me voy a esculpir a mí misma, ¿no? Donde yo voy a ver mis cosas de mí misma, me voy a conocer a mí mismo, ¿no? Entonces eso está bien interesante. Creo que ahí radica la cura del arte. Ok, entonces las artes nos permiten la libertad y el control de nuestro propio mundo para crear lo que deseamos. Y bueno, no se trata tampoco de decir, ay, soy un aparecedor de las cosas en la inmediatez. Quiero esto, ¡pum! No, eso no va a pasar, ¿no? Ni aquí ni en China. Sino más bien de construir las cosas que deseamos afuera de nosotros, adentro de nosotros. Y creo que ahí es donde entra esta cuestión de la cura. Recordemos que cura era cuidado y diligencia. Cuando tú esculpes, cuando tú generas una pieza, haces cuidado. Generas cuidado, porque tú quieres, imagínate que en año y medio has cuidado tu pieza y al año te enojas y le pegas y se rompe una parte que no querías, o sea, qué locura debe ser, ¿no? Y qué estresante. Entonces tienes que ir con precaución, entonces sí tiene que ver con esta cuestión de cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a tu obra, cómo construyes tus cosas, ¿no? A veces llevamos prisa por construir y no nos damos cuenta de las circunstancias que tendríamos que haber vivido en el proceso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos vivir el proceso? Pues para conocernos. Entonces, bueno, también no quiere decir, no quiere decir que el arte sea precisamente siempre hecho por gente muy sana, ¿no? O sea, también ha habido historias y las seguirá habiendo de gente muy atormentada, muy cucú, muy fuera de sí, que ha hecho arte. Pero bueno, también quiero decir esta frase que es: la medicina es para curar el dolor y a veces la medicina es el dolor mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor nunca se va a ir. El dolor se convierte en creatividad. Es de cajón, ¿no? No lo digo yo, analícenlo. El dolor no se va. El dolor de la vida es parte de la vida, es parte del aprendizaje. O sea, a todos nos duele algo, ¿saben? O sea, que el dolor sea nuestro estandarte o que la medicina sea nuestro estandarte para curar el dolor, no importa. Aquí el punto es, ¿qué hacemos con este dolor? Y entonces entramos en esta cuestión que llamamos el proceso creativo. El proceso creativo, según Graciela Bottini, que es arte terapeuta, viene de que la fuerza creativa busca su propio sendero de expresión atravesando obstáculos y conflictos. Entonces, nuestra creatividad quiere solucionar. Por algo la tenemos. Todos tenemos creatividad. Que no la trabajemos es otra cosa, ¿no? Pero todos la tenemos. Todos podemos solucionar nuestras problemáticas. Desde una goterita hasta que no hay cortinas, hasta, no sé, problemas a lo mejor más graves, ¿no? Estos son un poco insolentes. Entonces viene esto que llamamos la conexión creativa. Y la conexión creativa no es otra cosa más que dejarse afectar. Es decir, voy a reconocer lo que hay afuera, voy a identificar. Yo tengo un ejercicio que creo que les puedo compartir, que lo hice con algunos amigos hace años. Siéntate en un espacio que tú elijas a contemplar, bonito, feo, como lo elijas, no importa, y descríbelo. Y te vas a dar cuenta que la primera descripción que haces es súper banal. Yo les puedo decir que hay enfrente de mí una pared blanca, con plantas, con un refri, con frascos, y así te vas a ir. Pero después de que hagas la primera descripción, oblígate a seguir la descripción. Entonces vas cada vez más a lo profundo, hasta que terminas viendo que el espacio no solamente es una pared, sino que es tu refugio. Entonces empiezas a profundizar. Y cuando empiezas a profundizar es porque te dejas afectar por las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esta dejarse afectar surge la conexión creativa. Empiezas a ver más, empiezas a escuchar más, a sentir más, a percibir más. Y les voy a leer, bueno, no se los voy a leer, ¿o sí? Quiero decir, ¿qué me ha dado a mí el arte como para estar hablando de él también, ¿no? A mí el arte me ha enseñado a sentir y pensar, es que hice una lista. A mí me ha mostrado el camino para construir mis objetivos.
A mí el arte me ha ayudado a comprender el mundo y con ello también he tenido experiencias únicas. También me ha ayudado a conectarme con la humanidad, conmigo misma, con la naturaleza, con lo otro, con los otros. También he comprendido sentimientos universales a través del arte y a través del arte también he logrado comunicar cosas que no he podido nombrar. Entonces, decía Oscar Wilde, amar al arte por sí y entonces todo lo demás se os dará por añadidura, ¿no? El arte tiene que ver con crear, es lo que ya dijimos, y exteriorizar nuestras emociones, exteriorizar nuestras ideas, exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nunca nos hemos atrevido a decir, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede si intervenimos en el mundo y permitimos que éste influya en nosotros de manera consciente? Dice Solly Rolnick, que es una teórica que habla sobre Lilla Clark, que era una artista visual creo que brasileña. Dice, la cura tiene que ver con la afirmación de la vida como fuerza creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de un modo estético de aprehensión del mundo. Es decir, si tiene que ver con la afirmación de la vida como fuerza creadora, yo soy creador, igual que lo que creó esta vida. Tiene que ver con mi potencia de expansión, cuánto puedo abarcar, y lo que depende de un modo estético de aprehensión del mundo, es decir, cómo percibo el mundo, porque a través de eso voy a crear, ¿no? Construimos el mundo a imagen y semejanza de lo que somos, y es por ende que podemos transformarlo con nuestras construcciones discursivas al hacer, pero también al espectar. Entonces vamos a ponerles una obrita y quiero que la contemplen. Vamos a regalarle poco de nuestro tiempo, ¿ya? Ok, esta pieza es de Jeremy Mann, que es un artista, me parece que norteamericano, y bueno, no estoy buscando que se pregunten qué significa, ¿no? El arte no es solo una mera representación de la realidad, el arte puede crear una realidad. Obsérvenla, contémplenla, regálenle un minuto y no piensen, por favor, que no entienden, porque muchas veces no hay nada que entender. La idea creo que es aceptar la experiencia que la obra le propone a nuestros sentidos. Y bueno, pues para eso no hace falta ser profesor o ser artista, especialista, ¿no? Solo obsérvenla. Y déjense afectar. Así como dejamos que nos afecten otras películas o comentarios de alguien, de la misma manera. Ok. Bueno, esto que vimos, que tuvimos oportunidad de ver, ¿es solamente una imagen? Sí. ¿Solamente una pintura? Sí. ¿Es solamente la representación de un espacio cotidiano? Sí. Pero si nos dejamos afectar, sucede algo con el color, sucede algo con el espacio que nos muestran, sucede algo con nuestra percepción. Y por salud mental, que digo yo no soy especialista en ese tema, podríamos invitar a alguien, pero por salud mental, si nos damos cuenta que lo que más hacemos en la vida es ver con los ojos y ni siquiera miramos, vemos, hay que permitir a nuestros ojos y a nuestros oídos y a todos los sentidos conocer las cosas sin prejuicios. Tengo una prima que por ahí debe de andar, que se llama Brendita, y Brendita hace no mucho me decía que habría que andar sin juicios, habría que andar sin juzgar. Yo sé que a veces es difícil porque todos juzgamos, ¿no? Pero tiene razón. Lo veo con el arte. Cuando veo algo digo, bueno, a ver, no vamos a juzgarlo, ¿no? Es complejo, les reitero, porque cada quien y cada uno tenemos idiosincrasias, pero bueno, hay que proponérnoslo, ¿no?
No hay que intentar es como, voy a intentar agarrar esa hoja y no la agarro porque estoy intentando, ¿no? No, voy a agarrar la hoja, ¿no? Me voy a proponer que la voy a tomar, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a leer algo que dice Winnicott, psicoanalista, que es un personaje que seguía mucho a esta Lia Clark, artista brasileña, y que dice así. La cura tiene que ver con la afirmación de la vida como fuerza creadora, que ya lo había dicho, con su potencia de expansión y lo que depende de un modo estético de aprehensión del mundo. Tiene que ver con la experiencia de participar en la construcción de la existencia. Da sentido entonces al hecho de vivir y promueve el sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida. Entonces díganme si eso no es una cura, porque yo no sé qué cosa es, ¿no? Y bueno, para cerrar esta utilidad de lo inútil, que espero que les haya servido de algo, yo pienso que el arte cura porque procura los cuidados necesarios de la vida, es decir, de lo que queremos que viva, que nazca, que crezca, que florezca, que emerja. Pónganle el verbo que ustedes gusten. El arte, entonces, es una herramienta para conocer qué es lo que hemos decidido hacer con nuestra propia vida. Por ello, los hacedores de obra, los creativos, sabemos que existe algo que se llama lienzo, molde, boceto, bitácora, etc., que son elementos de la plasticidad, como lo es nuestra propia vida. Y les quiero leer algo de este bendito libro que se llama La inestabilidad y que me lo regalaron hace poco los del MUAC, que es, MACH, Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo, y dice: toda curación es principalmente espiritual y que toda curación interviene cuando se disuelve el miedo. El cerebro es un plástico mental condicionado por la conciencia, porque la materia es una construcción, una primera materialización de la conciencia y un primer filtro para gestionar un experimento. La realidad percibida es la proyección de nuestras creencias. La ciencia es una creencia, la conciencia es una creencia, la pérdida del conocimiento es una creencia, la muerte es una creencia, mientras que creer en uno mismo es la creencia fundamental y el impulso que permite lograr el camino de la conciencia a través de los sueños. El alma humana no es un producto terminado, sino un proceso de fabricación. ¿A qué voy con eso? Que podemos cambiar nuestra percepción de las cosas, no con el mito del éxito, sino con nuestra realidad creativa, con nuestras manos, que son la primera herramienta, con nuestro cuerpo, que es la primera herramienta, con nuestra voz, que es de primera herramienta, con nuestros ojos, que es primera herramienta, con el ser, con nuestro propio ser, con nuestra propia existencia. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy y espero que les haya gustado un montón. Y pues nada, compartan este video con sus amigos, díganos sus comentarios, es muy importante que comenten qué piensan, qué sienten, qué piensan, de qué quisieran que habláramos en este programa. La próxima semana vamos a tener un súper programa que se llama Vivir, Amar y Sembrar, entonces los esperamos. Va a estar con nosotros una bióloga, ya la conocerán. Y bueno, pues nada, gracias y pues que estén bien chidos.